Ok, entonces, más bien, la deducción de fórmulas y de la relación que en general usamos para materiales no resistentes a tracción es algo que desarrollaron ya en la teoría, por lo tanto es algo ya sabido, ¿verdad? De igual forma, le estaría recordando alguna idea, ¿verdad? Cuando tenemos materiales que no soportan la tracción o explícitamente nos indica eso, nosotros acostumbramos a usar la siguiente relación. ¿Ok? Entonces, esta va a ser, digamos, una fórmula o una relación que vamos a utilizar siempre. No hace falta ver la deducción. Igual la deducción no es complicada. Esa deducción sí vale la pena saberla para ítems de teoría. Ahí sí realmente se le puede estar preguntando este tipo de cosas. Nada más tenemos que fijarnos una situación más. Cuando nosotros tenemos entonces un material que no resiste atracción, ¿qué ocurre? Supongamos que este hubiese sido el diagrama si el material hubiese sido normal, donde tengo una compresión, tengo una tracción. El sistema de cargas y demás es independiente, ¿ok? Esa parte no estaría viendo ahora mismo. Tan solo quiero que entiendan cuál es la diferencia en los diagramas, en el comportamiento de los esfuerzos. Entonces, si esto hubiese sido un material, entonces yo tranquilamente hubiese calculado las tensiones normales con lo que hubiese sido la fórmula para eh, flexión compuesta. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? El material, una vez que empiece a ser traccionado, es como que se empieza a fisurar. Al empezar a fisurar, entonces esa parte del material, esa parte de la viga, esa parte de la columna, esa parte del X, empieza a no colaborar con la resistencia. Entonces como que deja de trabajar, puesto que aparecen fisuras. En ese caso, ¿qué ocurre? El cuerpo debe sufrir una redistribución en los esfuerzos normales, de modo a soportar, evidentemente, la carga. Ahora, ¿qué ocurre? Como soporto solamente con los esfuerzos de compresión, es que hay un aumento, digamos, leve, pero hay un aumento en ese valor de tensión admisible. Y además pasa lo siguiente. Si esto hubiese sido antes la línea neutra, ahora tiene esta posición. Entonces este podríamos línea neutra prima y esto sería la línea neutra. Entonces, lo que hay que entender es que sufre un desplazamiento la línea neutra cuando el material no soporta tracción. Eso es muy importante saber. Y ahora, además, aquí yo ya no puedo determinar según la fórmula de compresión de flexión compuesta, sino que tenemos otra forma. Para eso teníamos que recordar esta deducción, ¿verdad? ¿De dónde sale? ¿Y cuál es la fórmula que podemos utilizar, por ejemplo? Nosotros podemos utilizar la forma siguiente. Supongamos I, que son estas distancias. ¿Ok? Entonces, fíjense algo interesante. En todos los elementos que intervienen, en todos los ítems que intervienen, siempre hay o un subíndice o un hiperíndice, depende de dónde coloco, ¿verdad? Pero que es línea neutra. Entonces, aquí tengo que tener en cuenta, este es el momento estático respecto a la línea neutra. ¿De quién? Del área efectiva o del área que trabaja realmente. ¿Qué es esto? La inercia respecto a la línea neutra del área no fisurada. ¿Qué es esto? Esto sí es la normal nada más. Es la carga. ¿Qué es esto? Es el momento de cargas externas respecto a la línea neutra. Y fíjense que antes, cuando yo hacía flexión compuesta normal, yo tomaba el momento respecto al centro de gravedad. Es decir, aquí estos no son iguales. Una principal diferencia ya. Es por eso
que aparentemente aquí nuestra nueva fórmula contempla lo que hubiese sido una especie de flexión simple, ¿verdad? Es un momento sobre una inercia por una distancia, pero no lo es una flexión compuesta, pero como todo está deducido respecto a la línea neutra, queda al final esta expresión nada más. ¿Ok? Entonces, nada más es importante saber que todos estos parámetros se miden respecto a la línea neutra, mientras que aquí, en esta forma, se miden todos respecto al centro de gravedad. ¿Ok? Entonces, dicho eso, yo creo que podríamos empezar. Yo ya sé que ustedes revisaron bien esa parte. Este ejercicio me pareció interesante realmente por justamente las variaciones que le podemos dar hacia el final. Es un poco simple de repente al principio, pero es interesante para pensar. Dice lo siguiente. La sección de la figura corresponde a un pilar corto de un material que no resiste a la tracción. Determinar la posición D y el valor de una carga P de compresión, de modo que la tensión en la fibra 1,1, sería la fibra superior, salga menos 2 kilogramos por centímetro cuadrado y trabaje solo el 70% del área de la sección. Entonces, ¿qué tengo? Tengo una sección en una especie de doble T, no es simétrica respecto a un eje horizontal, ya que la cabeza inferior mide 60, mientras que la superior mide 80. Esa es la única diferencia, digamos, en la sección. Ahora, ¿qué ocurre? En casos anteriores o cuando trabajábamos con flexión oblicua o con flexión compuesta con materiales normales, por así decirlo, lo primero que me hubiese gustado definir, además de los ejes, aquí puedo trazar los ejes como para tener una referencia, ¿verdad? Vamos a suponer que está aquí el centro de gravedad. Ok, supongamos que antes nos gustaría determinar los ejes. ¿Qué otras cosas me hubiese gustado determinar en principio? Área, inercia, centro de gravedad, etcétera. Lo que debo entender aquí es que esas inercias ahora mismo no me estarían sirviendo porque yo ya sé que el material no soporta tracción. Entonces la inercia o las inercias que yo debería calcular siempre van a ser referidas a la línea neutra. Por lo tanto, antes que calcular una inercia, a mí me gustaría conocer la posición de la línea neutra, porque a partir de eso yo determino momento estático, inercia y el momento de carga. Entonces es más importante definir esa línea neutra antes. Otra cosa que sí de repente es interesante siempre es el área, porque fíjense que aquí un dato es que trabaje solo el 70% del área. Entonces, sí, de repente es bueno determinar el área. Podría determinar el área inicial, ¿ok? Entonces el área inicial calcularía nada más como si fuese este rectángulo superior, rectángulo central, rectángulo inferior. ¿Ok? Aquí la base es 80 por altura 20, más la base es 20 por altura 60, sería el rectángulo central, más el rectángulo inferior que es 60 por 20. De aquí yo obtengo entonces lo que sería el, el área total, ¿verdad? Sale 4000, sin ningún problema. Fíjense que una de las condiciones que me da es que trabaje solo el 70% del área. Entonces, voy a calcular un área prima, un área efectiva, que sea equivalente a eso, ¿verdad? O sea, 70% del área inicial. Es decir, 0,7 por eso, ¿verdad? 2800. Entonces, yo ya tengo el área que va a estar trabajando definitivamente. ¿Qué me tiene que definir eso? Me tiene que definir directamente la línea neutra. ¿Por qué? Porque si yo sé qué tanta área trabaja, entonces quiere decir que
A partir de ahí, todo está traccionado, todo está fisurado, o ahí es donde se encuentra, evidentemente, la línea neutra. Entonces, para eso, yo pondría, o podría hacer acá, eh, posición de la línea neutra. ¿Ok? Entonces vuelvo a poner la sección. Yo debo abarcar 70% del área o un área de 2800. ¿Qué ocurre? Para saber la posición de la línea neutra, entonces yo tengo que ver cómo está la carga. ¿Ok? Si se fijan aquí, la carga P está sobre el eje principal I. Por lo tanto, P no genera momentos alrededor del eje I, mientras que sí genera momentos alrededor de un eje horizontal. ¿Qué significa eso? Que evidentemente la línea neutra debe ser horizontal. ¿Ok? Ya que se trata de flexión compuesta nada más. Entonces, ya sé que la línea neutra tiene una forma horizontal. ¿Ahora qué ocurre? ¿Dónde se ubica? ¿Se ubicaría en el centro de gravedad? ¿Se ubicaría por arriba de la carga? ¿Se ubicaría por debajo? ¿Se ubicaría del otro lado del centro de gravedad respecto de la carga? ¿O se ubicaría del mismo lado? Entonces, eso es lo que nosotros debemos poder interpretar, pero muy rápidamente. Por ejemplo, si la carga P, si la carga P hubiese estado en el centro de gravedad, si hubiese estado en el centro de gravedad, ¿dónde se ubicaría la línea neutra? Esa es una pregunta para ustedes. Si la carga P se hubiese encontrado en el centro de gravedad, la línea neutra hubiese estado en el infinito. ¿Por qué? Porque justamente mi distribución de tensiones es constante o es regular. Por lo tanto, se hace cero allá en el infinito. ¿Ok? Entonces, a medida que yo me alejo o la carga alejo del centro de gravedad, la línea neutra viene del infinito hacia la sección. Y llega un momento en donde ya empieza a cortarle a la sección de forma interna, que es nuestro caso. Entonces, ¿dónde va a estar? Evidentemente está del otro lado del centro de gravedad respecto a la carga. Es decir, ponerle que por aquí. ¿Ok? Entonces lo que yo tengo que encontrar ahora es esa posición definitiva. ¿Y cómo hago? Escribo de una forma genérica. Necesito definir cuánto vale, por ejemplo, esta H. De modo que toda esta área en rojo, área fisurada, le puedo llamar, sea igual al 30% restante. ¿Ok? Entonces, 30% de 4000 es 1200. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular el valor de H de forma que todo el área encerrada sea igual a 1200. ¿Ok? Aquí hay una particularidad en la que justamente el rectángulo inferior de 60 por 20 ya tiene el valor de 1200. Entonces, yo podría calcular de forma genérica esta altura H o directamente me doy cuenta que el área de esto ya es 1200 centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué implica eso? Implica que nuestra línea neutra es mucho más fácil de determinar y pasa por aquí, digamos. Y toda esta es el área fisurada. ¿Ok? Entonces ya tengo la posición de la línea neutra. A partir de ahí sí ya es un poco más fácil de calcular, ¿verdad? Voy a poner esto por aquí. ¿Qué hago ahora? Me tengo que dar cuenta de la distribución de tensiones. ¿De qué forma es? ¿Ok? Va a tener una forma similar a esto.
Y todo esto va a ser de compresión, donde la línea neutra pasa aquí. ¿Ok? ¿Qué más sé? Una condición del ejercicio era que esta tensión sea igual a menos 2 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Por qué? Porque justamente se trata de la fibra 1,1 que era el dato que me daba. Entonces, lo primero, determiné la posición de la línea neutra y también sé ahora el esfuerzo máximo. Pero ¿qué me pedía el ejercicio? Fíjense que el ejercicio me pide dos cosas. Uno es la posición de la carga D o esta distancia. Y dos es el valor de esa carga. Entonces, fíjense dos ecuaciones. ¿Cuáles son nuestras, dos incógnitas? ¿Cuáles son nuestras dos ecuaciones? Y son las siguientes. Normal sobre momento respecto a la línea neutra igual al momento estático respecto a la línea neutra y inercia respecto a la línea neutra. ¿Cuál es la otra ecuación? Es la del esfuerzo. Esfuerzo normal es igual al momento respecto a la línea neutra y inercia respecto a la línea neutra por un valor de I. Entonces tengo, evidentemente, una ecuación, dos ecuaciones. Aquí fíjense algo, ¿verdad? Y ya les digo, en general, no sé qué pasa, en general, esta ecuación que está aquí me sirve o para definir la posición de la línea neutra o para determinar la posición de la carga. Mientras que esta ecuación de aquí es el que me permite calcular el valor de la carga. Se van a dar cuenta cuando un ejercicio tiene solamente una carga, como es este caso de compresión, con una cierta excentricidad. En ese caso, la posición de la línea neutra no depende del valor numérico de la carga. No depende del valor numérico. Solamente depende de la posición. La carga puede ser 1000 o la carga puede ser 10.000 y la posición de la línea neutra sería exactamente igual. ¿Ok? No porque la carga sea mayor o porque sea menor genera eso. No, ya son condiciones más de geometría. Ahora, ¿cuándo ocurre eso? Siempre y cuando la carga externa sea una carga normal con una excentricidad. Si el momento este es generado por un momento concentrado o por otra carga horizontal, por ejemplo, ahí ya no va a ocurrir lo que les decía. Ahí ya va a influir los valores. Pero si no, como es en este caso, es mucho más sencillo. Entonces tenemos estos dos personajes para poder calcular. Entonces, lo primero, o el primer paso que en general se hace, pues la posición de la línea neutra, que en este caso ya era dato. Entonces en este caso sería el cálculo de la posición de la carga. ¿Ok? ¿Con qué hago el cálculo de la posición de la carga? Con esto de aquí. ¿Qué voy a hacer yo para facilitar las cosas? Como siempre, la carga depende de... Pero siempre voy a medir respecto a la línea neutra. Entonces, en vez de usar D, yo usaría este valor aquí en verde. Y le voy a llamar a ese personaje E, que sería la excentricidad de la carga respecto a la línea neutra. Y a partir de aquí, entonces yo estaría calculando cada uno de los parámetros. Fíjense que para hacer de forma ordenada, siempre vale la pena calcularlos, estos de forma separada, y luego recién meter en la relación. Entonces me tengo que definir y me tengo que buscar y definir correctamente cada uno de estos valores. Ok, primero tengo la normal. La normal, ¿qué valor tiene? Y es directamente la carga, ¿verdad? Entonces yo le puedo poner P. Ahora, ¿qué ocurre? La carga P
resulta una carga de compresión. Es decir, la normal tiene un signo y es negativo por el hecho de ser una carga de compresión. Entonces, por lo tanto, aquí debo colocarlo menos P. ¿Ok? El momento de la línea neutra. Siempre el momento de la línea neutra sería un valor de una normal por una excentricidad. O si es que hay momento concentrado, sería sumarle el momento concentrado. En este caso sería la carga por esta E. Ambos debo colocarlos con su signo correspondiente. Entonces, la normal, yo sé que se trata de una carga P de compresión, es decir, menos P. Y la excentricidad en este caso es positiva porque tiene esta dirección. Y nosotros habíamos definido la I positiva del lado que trabaja la sección. Entonces el momento debe ser menos, el momento debe ser negativo. Otra forma de definir es considerando la regla del primer cuadrante, ¿verdad? Como que va a comprimir ese primer cuadrante. Salvo que para eso nuestro primer cuadrante debe ser medido a partir de la línea neutra. Es decir, si comprime esta zona, entonces el momento es negativo. Si comprime esta zona, entonces el momento es positivo. En este caso, así. O, como les digo, colocando exactamente con sus signos. Ahí sale bien también. Tienen dos formas. Por otro lado, momento estático respecto a la línea neutra. Debe ser el momento estático de toda la área afectiva. ¿Ok? Entonces, sería de este rectángulo más el momento estático del rectángulo vertical. Entonces voy a hacer del rectángulo horizontal, viene a ser 80 era la base, por 20 la altura, por la distancia. La distancia sería desde la línea neutra aquí es 60 más la mitad de 20, o sea, 70. Más el otro, la base es de 20, la altura es de 60 y la distancia de la línea neutra es 30. Entonces aquí evidentemente esto es algo ya numérico. $148.000 me sale, ¿verdad? Esto está en, fíjense, centímetros cúbicos. Inercia respecto a la línea neutra. Sería la misma idea. La inercia aquí, trasladada, más la inercia de esto, trasladada. Entonces sería la base por altura al cubo sobre 12 más el área por la distancia al cuadrado. Y fíjense que las distancias yo ya tengo definidas aquí. Entonces esto es mucho más rápido ya de calcular. Más, fíjense que el rectángulo central puede hacer la misma idea o directamente puede hacer la inercia respecto a uno de sus lados. Entonces vamos a probarlo de esa forma. Entonces en este caso sería 20 por 60 al cubo sobre 3, ya que es justamente respecto la inercia respecto a la base. Entonces eso, reemplazando y calculando, me sale un valor así, ¿no? En este caso, nada más voy a grabar los decimales porque no veo bien cuánto me marca. Pero 1,33333 por día a la sexta. Entonces, ¿qué me doy cuenta aquí? Tengo esto en valor numérico y esto en forma de dos incógnitas. Ahora voy a llevar de vuelta a esta ecuación. Voy a empezar a reemplazar. Al reemplazar veo lo siguiente. Tengo menos P, que sería la normal. Aquí queda menos P por E, que sería el momento. Aquí tengo el momento estático. Y aquí tengo la inercia.
¿Ok? Y es aquí donde les dije lo siguiente. Si el momento es generado exclusivamente por una carga, fíjense que no depende del valor de la carga. Siempre se va a estar simplificando. Entonces no depende del valor. Entonces aquí me doy cuenta que yo puedo calcular directamente la posición. ¿Ok? Ahora, si la posición de la línea neutra era la incógnita, ahí todos estos iban a estar en función a la posición de la línea neutra y va a ser un poquito más complejo más resolver el sistema, pero igual va a ser una ecuación de una incógnita. Fíjense otro pequeño detalle aquí. El signo negativo, para que esto pueda ser resoluble, por así decir, debe poder simplificarse. Salvo una cosa, salvo que la carga esté del otro lado de la línea neutra. Quiere decir que tenga una excentricidad negativa. Como no es el caso, entonces en esta situación se debe simplificar. Por eso es muy importante meter con el signo. Nos pueden arrojar totalmente otros resultados. Y de aquí, entonces, es que yo saco el valor de E. ¿Ok? Me sale 63,06 centímetros. Ahora, ¿cuál era la pregunta del ejercicio? Me decía determinar la posición de. O sea, no es esto el resultado. Hay que aprender a responder. Es este valor de D. ¿Y D cuánto vale? Y sería 80 menos E. Entonces de aquí es que yo puedo calcular D, que es 80 menos ese valor de excentricidad. Que viene a ser igual a 16,94 aprox. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que logré determinar? Aquí, en esta relación, por más que yo tenía las dos incógnitas incluyéndose, digamos, en esta ecuación, yo logro determinar ya directamente la excentricidad o la posición de la carga. ¿Por qué? Porque en este caso se simplifica. Entonces, en general, algo muy bueno es partir desde esta primera ecuación y luego recién ir a esta otra. ¿Qué hago ahora? Una vez que ya conozco la posición de la carga, es que paso al cálculo del valor. ¿Cómo calculo el valor de P? Entonces yo sé que en la fibra 1,1 yo tengo I igual a, me tengo que ir a mirar, la fibra 1,1 es esta y la I se mide desde la línea neutra. La I es 80. Entonces, la I es 80 centímetros. Y para ese valor de I y para esa fibra, la condición era que la tensión sea igual a menos 2 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces de ahí voy a mi ecuación. Yo sabía que la tensión normal para un material no resistente a la tracción es igual al momento respecto a la línea neutra dividido la inercia respecto a la línea neutra por el valor de la I, que es la distancia de la línea neutra a la fibra. Esto es igual. Momento respecto a la línea neutra era menos P por E. Entonces voy a poner aquí menos P por la excentricidad E, que era 63,06. Esto dividido la inercia de la línea neutra. La inercia de la línea neutra era todo este valor que está aquí. Voy a copiar y voy a llevar aquí. Por último, multiplicado entonces por el valor de la I, que era 80. Voy a poner en rojo. Y todo esto debería ser igual a menos 2 kilogramos. Entonces, de vuelta, de aquí
deberíamos sacar el valor de la carga P. Y si no me equivoco, sale esto, 3.400. Ojo, ojo que aquí este negativo evidentemente se simplifica con esto y el P ya es el módulo, porque el signo yo ya definí aquí, ¿verdad? Yo definí fuera de la P. ¿Ok? Entonces, se entiende cómo funciona, ¿verdad? Este es un ejercicio bastante simple, pero puede llegar a complicarse mucho más. En general, de vuelta, esto me permite determinar o la posición de la línea neutra o la posición de la carga, y esto me permite determinar el valor de la carga. Ahora, voy a plantearles lo siguiente. Si es que hay consultas, háganlo ahora. Profe, tengo una consulta. Sí, Eh, ¿Viste cómo vos determinaste la posición de la línea neutra? Vos empezaste de la fibra inferior y o sea, iba subiendo, ¿verdad? Hasta alcanzar 1200. Pero ¿qué sí, pasa si vos comenzás de la fibra 1.1? tenías que ir descendiendo hasta alcanzar este Claro, valor. claro, o sea, iba a ser lo mismo, profe, si es que vos determinabas eso. Sí, 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 iba a ser lo mismo. Iba a ser lo mismo. Solamente que ibas a tener que abarcar 2.800 centímetros cuadrados. Ahora, ¿por qué hice eso? ¿Por qué no hice? Y bueno, yo directamente hice porque aquí es un menor valor de área. Entonces el recorrido que voy a hacer es menor. Nada más por eso. Pero si haces desde arriba, tenías que llegar a el área efectiva nada más. Y genérico, ¿verdad? Supongamos, justamente esa es una de las variaciones que quiero hacer, ¿verdad? Vamos a suponer que me decía que trabaja no el 30%, sino que me decía que trabaje el 40%. En ese caso, ¿qué hubiese ocurrido? La línea neutra hubiese estado por aquí, ¿verdad? Entonces, yo iba a tener línea neutra y aquí el área fisurada iba a tener que ser igual al 40% del área inicial, o el área que trabaja efectivamente debería ser igual al 60%. Aquí prácticamente ya iba a ser indistinto empezar de arriba o abajo. ¿Por qué? Porque iba a tener que hallar el área del rectángulo más una parte del otro. Entonces ya va a ser algo genérico. Entonces yo lo que iba a tener que hacer es área efectiva, por ejemplo. Voy a tratar de calcular toda esta parte de arriba. Entonces hubiese sido 20 por 80, que es el área de este rectángulo, más, y qué sé yo, esta posición yo le puedo llamar H. Entonces sería 20 por H. Y eso iba a tener que igualar al 60% de 4.000. Y de ahí iba a tener que sacar ese valor de H, ¿verdad? Esto sale 2.400, te sale 1.600, 800. 800 dividido 20 es 40, señor. ¿Ok? Entonces iba a tener que calcular de una forma un poco más genérica nada más. Pero es indistinto, o sea, como cada uno se sienta más cómodo, es fácil de determinar. Yo quería hacer es lo siguiente. Nosotros entonces ahora vimos que si la línea neutra estaba aquí, para un valor de D igual a 16,94, ¿verdad? 16,94. La pregunta es la siguiente. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si la distancia
en vez de ser 19,94, por ejemplo, hubiese sido eh, 19. Quiero saber si ustedes identifican qué pasa con la línea neutra en ese caso. Si este D hubiese sido 19, fíjense que la línea neutra aquí a los 20 centímetros desde abajo está en esa posición cuando D es 16,94. Voy a aumentar el valor de D a 19. ¿Dónde se queda ahora la línea neutra? ¿Se sube, se baja o se queda en la misma posición? Se baja. ¿Por qué? Porque fíjense, al aumentar este valor de D, lo que yo estoy haciendo es ir acercando la carga al centro de gravedad. Y es lo que yo les había dicho. Cuando la carga se ubica en el centro de gravedad, la línea neutra está tan al infinito que este diagrama lo que hace es tratar de cortarle hasta la línea neutra y cuando está en el infinito, el diagrama se queda rectangular. Ahora, si la línea neutra se sube, quiere decir que mi diagrama iba a tener una forma así, ¿verdad? Entonces, en este caso, si ese valor de distancia aumenta, ¿ok? Si el valor de esa distancia aumenta, entonces la línea neutra se tiene que bajar. Si la distancia se acorta, entonces la línea neutra tiene que subir. ¿Ok? Entonces, el planteamiento o digamos una variación que les dejaría propuesto sería la siguiente. Eh, vamos a decir que D ahora va a ser 15 centímetros. ¿Ok? Y que las sigma en la fibra 1,1 sea igual a menos 2,5 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué voy a querer que logren aquí? Voy a querer que logren posición de la línea neutra y valor de P. Fíjense que seguimos teniendo dos incógnitas. ¿Cuáles son nuestras dos ecuaciones? Básicamente estas. 1 y 2. Ahora, fíjense que como yo conozco la posición de la carga, por así decirlo, entonces mi incógnita es la posición de la línea neutra. Por lo tanto, yo lo que debo hacer es indicar esquemáticamente dónde va a estar la posición dónde va a estar la línea neutra. Para eso es lo que le pregunté inicialmente. Si D era mayor, en este caso, quiere decir que la carga estaba más cerca del centro de gravedad, la línea neutra se iba a estar alejando. Como en este caso D es menor, es decir, la carga se alejó del centro de gravedad, la línea neutra sí se va acercando. Entonces la línea neutra esquemáticamente estaría ahí. Entonces lo que usted tiene que hacer es plantear una posición de la línea neutra, supongamos esta altura h, y tratar de definir todos estos parámetros en función a esa h. Fíjense qué cosas van a variar y le puedo llamar a este valor e también. Entonces, la normal no cambiaría. El momento realmente siempre queda siendo P por la excentricidad, salvo que ahora, en vez de escribir E, voy a dejar en función a H.
¿cómo es que yo puedo determinar este valor de h, de E en función a h? Sería la altura total, que es 100, menos 15, y a eso le tengo que restar h. Entonces sería 100 menos D menos h. O sea, esto queda 80 menos 15, 100 menos 15 es 85 menos h. Ya queda en función a h. Ahora, lo segundo, momento estático respecto a la línea neutra. Área por distancia. El área sigue siendo la misma. La distancia ahora viene a ser este valor aquí. ¿Qué es cuánto? Sería 100, ¿sí? Menos h, menos 10 de la parte de arriba. Entonces sería 90 menos h. Entonces de vuelta aquí, esta distancia cambia en función a h y queda 90 menos h. Para el segundo, sí es un poquito más difícil, ¿verdad? Sería 60 menos h dividido 2. Entonces sería 60 menos h, perdón, no es 60, es 80 menos h. Yo estoy planteando esto por ustedes nada más, ¿verdad? Esa es la distancia. Y por último, me queda entonces calcular la inercia en función a eso. La inercia sería la inercia de este pedazo de arriba, está exactamente igual. Al trasladar es área por esta distancia al cuadrado. Entonces lo único que debo actualizar es esta distancia, colocar aquí. Más, en la otra parte sería la inercia de todo este rectángulo, pero en función a la base. Entonces lo único que cambia es, la base sigue siendo 20 y la altura debería ser todo este valor que es 80 menos h. Al cubo dividido 3, porque estoy tomando en función a la base. ¿Qué me doy cuenta aquí? ¿Qué me doy cuenta? Que ya no es tan simple como hubiese sido en este caso. ¿Por qué? Voy a empezar a reemplazar esto, ¿verdad? Voy a tener la normal dividido el momento. El momento entonces quedó 85 menos P por 85 menos H. O sea, H es la incógnita. Esto queda igual a momento ¿ok? Donde evidentemente H sigue siendo la incógnita. Dividido la inercia. ¿Ok? Entonces aquí se dan cuenta que evidentemente se trata de vuelta básicamente en resolver una sola ecuación con una incógnita. ¿Cuál es la incógnita? La incógnita sigue siendo, o sea, en este caso es h, que es la posición de la línea neutra. Entonces, de todo aquí, yo debería sacar el valor de h. Pero ven, se queda una ecuación un poco más complicada, un poco más difícil de resolver. ¿Se entiende? Lo único que hay que tener en cuenta es que ese valor de h sea un valor coherente. Es decir, para esta situación planteada debe estar entre 20 y 80.
Si una de las respuestas es menor a 20, entonces esto está mal, quiere decir que nuestra línea neutra no está en esa posición que indicamos. Si sale mayor a 80, quiere decir que nuestra línea neutra debería estar por aquí, que tampoco es algo posible. Entonces debe estar entre 80 y 20. ¿Ok? ¿Se entiende? Como que yo hago una pequeña variación y la resolución numérica quizás, o la parte algebraica puede complicarse bastante. Entonces, esas son las variaciones que pueden presentar en los distintos ejercicios. En un caso me da la posición de la carga, en otro caso me da la posición de la línea neutra, y así. En general, es más fácil cuando nos da la posición de la línea neutra. ¿Por qué? Porque todos estos personajes están en función de la posición de la línea neutra. Entonces, es más fácil cuando da eso. ¿Ok? ¿Pueden hacerlo esto ustedes? Me gustaría seguir viendo unos cuantitos más. Al menos plantearlos. Si están de acuerdo, sigo. Este ejercicio, por ejemplo. Este ejercicio personalmente no lo voy a resolver. Tan solo quiero que lo planteen ustedes. ¿Verdad? Pero voy a leer y esto queda exclusivamente de tarea. Entonces, este ejercicio es tarea. Tarea es un decir, pero es para que ustedes lo planteen y quede explícito que es de tarea. Dice lo siguiente: una torre cilíndrica circular con altura h, diámetro interior de 1 y diámetro exterior de 2, empieza a inclinarse ligeramente. Va inclinando. Si la única carga es el peso propio W, eso ya es el peso total de la estructura, ¿ok? No es densidad ni nada, eso es el peso total de la estructura. Me pide calcular A, el ángulo de inclinación máximo permisible, alfa, a fin de que no se produzcan tensiones de tracción en la torre. B, la máxima tensión en la base de la torre cuando se inclina hasta el valor alfa. ¿Ok? Entonces, datos son diámetro interior, diámetro exterior, la altura h y el peso w. Entonces, todo este ejercicio es literal. ¿Se entiende? ¿Cuál es el planteamiento aquí? Si yo me fijo, me dice alfa a fin de que no se produzcan tensiones de tracción en la torre. Para que no existan tensiones de tracción, entonces la línea neutra no le debe cortar a la sección en ninguna parte. Significa que puede estar afuera de la sección o puede estar justo tangente. Bien, fíjense que mientras alfa es 0, la línea neutra va a estar en el infinito. A medida que alfa va aumentando, la línea neutra se va a ir acercando hasta empezar a tocar la sección y luego cortarla. Pero para que no se produzcan tensiones de tracción, yo debo ser capaz de identificar que la línea neutra esté en la siguiente posición. Vamos a suponer que eso es un concéntrico. ¿Verdad? Para que se dé, entonces lo único que yo debo plantear es que esta es la posición de la línea neutra. Y es tangente en este punto. ¿Por qué? Porque si yo planteo la posición de la línea neutra aquí,
digamos, en el infinito, que va a condicionar que para eso alfa debe ser igual a 0 grados. O sea, aparte yo ya no le voy a explicar, voy a tratar de que ustedes puedan plantearlo y entender por qué. Entonces, para el mayor ángulo alfa posible, entonces esto es alfa máximo, de forma que no haya tracción. ¿Ok? Entonces, ustedes al leer nada más, se tuvieron que haber dado cuenta, aquí lo único que me pide es calcular el ángulo alfa para que la línea neutra sea tangente a la sección. Y ya está. Entonces, el planteamiento básicamente es esto. Y luego resolver. ¿Qué ecuaciones? Estas dos aquí. Y ya está. Con esto voy a indicar la posición de la carga, es decir, en este caso, en función a alfa. Y aquí debería poder calcular el valor. Última cosa, ¿dónde aparece W? W aparece aquí. La carga gravitatoria. Entonces está ahí. ¿En dónde? En H sobre 2 y evidentemente en el medio de la sección. Entonces, el valor de la carga normal, ya sé que es W. El momento que se genera, evidentemente es W por una cierta excentricidad que va a quedar en función a alfa. Entonces es lo que yo debo determinar. Este me gustó a mí bastante por ser la torre inclinada. ¿Se entiende entonces esto? Podrían llegar a plantearlo ustedes. Sigue siendo muy simple, pero es literal. Entonces le va a servir a ustedes para practicar y ver qué ocurre, plantearlo del alfa y demás. Sigue siendo simple el ejercicio. A ver. Este o este. Vamos a plantear esto y el ejercicio 2 quiero ver. ¿Sí? Vamos a leer. Este sí ya es el ejercitario. Los otros dos, el primero también creo. En fin. Este dice lo siguiente. El pilar hueco de la sección constante de la figura está construido de un material no resistente a la tracción. Ya sé que no es resistente. Ítem A. Calcular A, que sería el ancho, para limitar el área de la sección que no trabaja a tracción a 20 centímetros del borde izquierdo. Es decir, ya me indica qué área va a ser el área ya me indica el área fisurada. Por ende, ya me da el dato de la línea neutra. Acá tenemos que agradecer que es la línea neutra lo que me da. Entonces me dice calcular el ancho A para limitar el área de la sección que no trabaja tracción a 20 centímetros del borde izquierdo. De modo que la carga en la sección más solicitada actúe en el punto A de la sección. Y aquí está demasiado bien oculto el dato. Fíjense que acá dice de modo que la carga. Y ese es el dato que nosotros debemos encontrar ahí. En la sección más solicitada, actúe en el punto A. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Por qué me dice la carga, siendo que aquí hay dos cargas? Hay una carga P y una carga H. Y además me define otra vez
sección más solicitada. Me tengo que dar cuenta, sección más solicitada. Ah, es en la base. ¿Por qué? Para eso tendría que, por ejemplo, poder haber hecho mi diagrama de fuerza normal. Yo sé que siempre se va a tratar de una compresión P. Y un diagrama, digamos, de momento flector que depende del momento horizontal, de la fuerza horizontal. Y aquí sería 125P. Ojo, este momento flector no es en función, perdón, este momento es, ahí no, perdón, no es en función a P, es en función a H. Eso es lo que quise decir. En H. Ahí. Entonces, me define la sección más solicitada. Es aquí. Entonces ahí me tengo que dar cuenta que hay una carga y hay un efecto de momento. ¿Por qué me dice la carga? Entonces, lo que yo debo saber es que todo esto yo puedo reemplazar con la resultante vertical, es decir, una resultante que sea igual al valor de la carga P con una excentricidad. Entonces, lo que debo hacer es el momento y la normal. Perdón, la normal y el momento. De mi diagrama, o inicialmente, yo me doy cuenta que la normal es igual a menos P y el momento es igual a menos 125H. Y aquí es donde uso el dato. Me dice que en la sección más solicitada, la carga actúe en el punto A. ¿Cuál es la carga? La carga es, de vuelta, menos P, por la resultante, pero ahora ya no voy a considerar que P está aquí, sino que voy a considerar que P está en A. Entonces sería aquí menos P por esa excentricidad. Y donde de aquí yo mido la excentricidad E, que en este caso vale 65 menos 20, 45. Es decir, ya logro resolver. Fíjense que aplicando la primera relación, se me tacharía entonces las P entre sí y podría llegar a calcular sin ningún problema el valor del ancho A, que me define el momento estático y la inercia respecto a la línea neutra. Entonces al hacer esto, ya saldría el valor de A. Y luego, el ítem B sería calculando la tensión admisible. De la tensión admisible, ¿qué yo voy a sacar? Una vez que yo calcule sigma, A, entonces voy a calcular la tensión admisible máxima. Y me decía que eso era igual a 10 kilogramos. De aquí, ¿quién voy a sacar? De esta expresión voy a sacar el valor de P. Y con el valor de P, recién voy a sacar H. Entonces, aquí básicamente está el algoritmo que usted tiene que seguir. Yo no voy a hacer el cálculo numérico para que ustedes puedan plantear. Yo lo único que quiero indicarles era este párrafo A, que quizás leyendo de la primera vez, nos damos cuenta del datazo que nos dio. Si nosotros no identificamos ese tipo de cosas,
resolver nos va a ser prácticamente imposible. Nos van a faltar datos. ¿Se entiende, verdad? Ok. Vamos a ver este último. Este es del ejercitario también, pero aquí faltó esta medida, ¿verdad? Entonces decimos 3 metros. No salió en el ejercitario, entonces 3 metros. De vuelta, en general nosotros tenemos dos ecuaciones, ¿verdad? Uno es la relación momento normal sobre momento igual momento estático sobre inercia en línea neutra, y la otra es sigma igual a momento sobre inercia por i. Entonces en general trabajamos con dos incógnitas. ¿Qué pasa aquí? Una incógnita es P, otra incógnita es X y otra incógnita es la posición de la línea neutra. Para resolver este no es así nada más, no es mecánico, hay que pensar un poquito. Vamos a ver. Dice, calcular y dibujar para una fundación que soporta las cargas Q, P1 y P2, que está aquí, indicadas en la figura los valores y la distribución de tensiones en el terreno AA, quiere decir en la base. Para el ítem 1, entonces no hay mayores desafíos. Para el ítem 1, yo conozco exactamente todas las cargas, por lo tanto, lo único que desconozco es la posición de la línea neutra. Entonces, eso yo creo que podemos hacer bastante rápido. Entonces, para el ítem A, lo primero que hay que hacer es calcular la posición de la línea neutra. ¿Sí? Voy a traer otra vez este dibujo aquí para no encimar. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Yo voy a decir que la línea neutra, supongamos que, no sé por qué no apareció, aparece aquí. ¿Ok? Voy a decir que esta es la línea neutra. Entonces, quiero calcular eso. Y voy a decirle que todo este valor, por ejemplo, puede ser B. Y toda esta parte es el área fisurada. ¿Ok? Evidentemente yo me tengo que dar cuenta rápidamente, según las cargas, cuál es la parte fisurada y cuál no, ¿verdad? En general, una zapata, yo tengo de esta forma. En general aquí, por ejemplo, viene la carga normal. Hay veces que si trabaja como tirante, aquí hay una carga horizontal, Aquí, por ejemplo, pueden venir momentos dependiendo de la viga, si está empotrada o no a los pilares y demás. ¿Ok? Entonces, en general, lo que ocurre es que en toda esta zona es donde se da la mayor concentración de tensiones. Entonces, en general, la forma de trabajar de la zapata es algo así. Entonces, toda esta primera parte se despega del suelo. ¿Qué ocurre? Aquí, lo que yo debo entender es que el hormigón, que sería la zapata, sí soporta tracción. Porque soporta, para eso está armado con las varillas de acero. Ahora, lo que yo estoy calculando son las tensiones en el terreno. Es
aquí donde yo estoy calculando, acá. ¿Y qué significa si acá yo colocaba tracción? Significaba que esta parte del suelo le iba a estar estirando a la zapata. Y eso no tiene sentido porque la zapata está apoyada sobre el suelo, no está pegada al suelo, no está colada con o soldada al suelo. Entonces, por más que aquí no indique que no soporta tracción, el terreno es el que no soporta, el suelo es el que no soporta. Entonces, el suelo solamente puede tener diagramas de tensión negativo, a no ser que de alguna otra forma esté pegado y esté aglomerado de una cierta forma, que no se da. Entonces, siempre, o en general, perdón, no siempre, en general, esta es la distribución de tensiones. Es decir, en esta punta se trata de levantar y en donde está el pilar es que se da la mayor concentración. Entonces ahí es fácil saber, no, la línea neutra debe estar para este lado. Puede estar muy por aquí si la carga es muy concentrada, pero puede estar en cualquier parte. Pero ya sé que está de esa parte, de ese lado. ¿Ok? Entonces, es por eso que yo ya planteé directamente la línea neutra aquí. ¿Se entiende? ¿Qué me queda? Me queda identificar a cada uno de vuelta de estos personajes. Normal, momento respecto a la línea neutra, momento estático respecto a la línea neutra y la inercia respecto a la línea neutra. La normal, ¿cuánto sería? La normal sería Q por 3, entonces 1,2 por 3 de compresión, más P1, que es 35, entonces menos 35, más P2, que es 10, como es de compresión, menos 10. Entonces ahí tengo 1,2 por 3, 35 y 10. Sale 48,6. ¿Qué unidad de medida? Sigo trabajando en toneladas. Momento respecto a la línea neutra. Entonces, como yo definí esto B, entonces todo debe estar en función a B. Por un lado, el momento de la carga distribuida, ¿cuánto sería? De vuelta, el valor resultante de la carga distribuida es este personaje de aquí, 1,2 por 3. Yo ya puedo trabajar como menos 3,6 por la distancia. La distancia a la línea neutra debería ser, fíjense que aquí medía 3 metros. ¿Ok? Quiere decir que esto, la carga Q equivalente, digamos, se encuentra a 1,5 metros. Que esto era el 3,6 que les dije. Entonces la distancia a la línea neutra va a ser directamente V menos 1,5 metros. Fíjense, la línea neutra está aquí y es esta distancia que está aquí. Entonces va a depender cómo yo defina la posición de la línea neutra. Si yo defino de este lado, si defino del otro lado, etc. Entonces alguien puede definir de otra forma y evidentemente lo único que cambia es la posición. Menos ahora el efecto de la carga P1. P1 entonces está a 20 centímetros del borde izquierdo. Entonces sería la distancia V menos 0,2 metros. Y por último tengo el de la última carga, de 10. El 10 está a 1,60 del borde izquierdo. Entonces sería V menos 1,6. Y fíjense que B realmente puede salir menor que 1,6. Supongamos que B me sale 1,4. Eso quiere decir que la línea neutra
y va a estar aquí, por ejemplo. ¿Qué yo debo tener en cuenta? Si la línea neutra está ahí, el momento de la carga distribuida y el momento del P2 deben salir positivo. Y si reemplazo ese valor de 1,4 aquí, me doy cuenta que sale positivo. Y si reemplazo aquí el valor de 1,4 está positivo. Entonces, aquí el valor de B que me salga está bien. Ya no depende si está más para la izquierda o más para la derecha. Está correctamente planteado. Momento estático respecto a la línea neutra es sencillo, es solamente del cuadrado en donde apoya, o sea, del rectángulo en donde apoya la base. Entonces el momento estático es V por 2 es el área por la distancia que sería B sobre 2. Es decir, aquí queda B cuadrado. Inercia. Inercia sería 2 por V al cubo sobre 3. Sería la inercia de este rectángulo respecto a la línea neutra. Sencillo. ¿Ok? Esto me queda 0.6 por 1.5. Perdón, 28,4 menos 3.6 más 35 más 10 menos así, si no me equivoco. ¿Ok? Entonces nada más me queda reemplazarlos en la relación. Entonces queda menos 48,6 dividido. Para que me resulte fácil, entonces lo que voy a hacer es colocar el negativo aquí y cambiar de signo a toda esta expresión. Entonces queda 48,6b menos, no le puse el b ahí, menos 28,4. Todo esto igual al momento estático, b cuadrado, dividido la inercia respecto a la línea neutra. ¿Ok? De aquí me doy cuenta que la única incógnita debería ser b. Entonces, al resolver esto, es que yo obtendría un valor de b. ¿Ok? ¿Cuánto sale el valor de b? Si no me equivoco, a mí me sale 1,75 aproximadamente. Ok, ¿verdad? Igual aquí es muy sencillo todavía porque este cuadrado se tacha con este cubo y queda un tercio de b igual a 28,4. O sea, un tercio por 48 igual a 28. Y sacamos b. Entonces, sí,
se cumple la posición de la línea neutra. ¿Qué me pedían en el ítem B? Calcular y dibujar los esfuerzos máximos. Entonces, una vez que yo defino el valor de B, procedo a calcular sigma máximo. Era igual a momento respecto a la línea neutra, dividido inercia respecto a la línea neutra por la profundidad máxima. En este caso, momento respecto a la línea neutra es esto. Pero recordemos que B ya tenemos calculado. Dividido inercia respecto a la línea neutra es esto. Y recordemos que B ya tenemos calculado. Por la distancia I sería del punto más de mayor tensión, es decir, una profundidad de B. Y de aquí entonces yo saco el valor de la tensión máxima. Fíjense que esto necesariamente debe salir un valor negativo. Mientras ustedes calculan B, yo voy a complementar lo que debe tener esta, esta parte. 1,75, algo por aquí. Sería algo así. Negativo. Y este es el valor de sigma max. No sé si alguien calculó. Miren que la parte B es la que yo quiero plantear con ustedes todavía. Ok, 17,96 me dicen, ¿verdad? 17,96 ¿qué? Tonelada por... Fíjense que nosotros estamos trabajando en metro. Ok. Eh, la verdad que no sé el resultado. Si me dicen eso, está bien. Entonces se entiende cómo es, ¿verdad? Se entiende el planteamiento. Lo bueno es que si hacemos esto de forma correcta, entonces evidentemente el valor B nos va a salir de forma correcta. Ahora, vamos a plantear el ejercicio, la parte B. La parte B es lo que yo encuentro que hay una forma un poco interesante de definir. ¿Cuál es la diferencia ahora? La diferencia en la parte B es que existe la carga P. ¿Ok?
ahora aparece esta carga P con una posición X. ¿Y qué me dice? Calcular el valor de la posición, calcular el valor y la posición de la mínima carga vertical de compresión P3, que aplicada simultáneamente con las anteriores soliciten al 80% de la fundación. Entonces, lo que yo tengo que definir sería P y X. Pero en este caso me da la posición de la línea neutra y me dice que debe solicitar el 80%. 1.6 más 1.8 por 0.8. Yo podría indicar esquemáticamente, voy a hacerlo así, aquí. Ahí la línea neutra. ¿Ok? Toda esta parte, entonces yo puedo decir que es el área que no soporta. Y toda esta parte es el área efectiva, que es el 80% del área inicial. Entonces, ¿qué significa eso? Que toda esta parte B, yo ya puedo calcular. Entonces B sería igual al 80% del ancho B de la base inicial. Es decir, 1.6 más 1.8 por 0.8. 2,72 metros. Entonces yo tengo definida la posición de la línea neutra. Ahora, ¿qué me queda? De vuelta me queda hacer esto. Me van a decir, pero ¿qué cambia? ¿Qué cambia aquí en esta situación? La inercia respecto a la línea neutra queda esta misma expresión porque estaba en función a la posición genérica. Entonces reemplazo el valor de 2,72 y ya tengo el valor conocido. 2,72 al cubo por 2 dividido 3. 13,416. 2,72 al cuadrado. 7,4. Ah, no, si usé 3 decimales, vamos a poner 3 decimales. 7,398. ¿Ok? Entonces esos dos ya tengo numéricamente. La carga normal. Fíjense que ahí aparece menos, ¿quién? Menos P3. Entonces sale menos 48,6 menos P3. Y aquí, al último, tengo que agregarle el efecto de la carga P3. Sería menos P3 por la distancia, que sería X menos, no sé cuánto vale este otro. 1.6 por más 1.8 por 0.2. Sería X menos 0.68. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero que identifiquen aquí? ¿Qué pasa si yo agarro y empiezo a reemplazar aquí? Voy a poder resolver. Para poder resolver esto, ¿qué pasa? Yo como máximo podría trabajar con dos incógnitas si es que todo el momento era generado por una sola carga excéntrica. Y ahí se tachaba el valor de la carga resultante y podía calcular la excentricidad. ¿Qué pasa aquí? Aquí tengo una normal en función a una cierta R, o sea, a un valor de
o sea, un valor constante más una incógnita. Y aquí tengo lo mismo, un valor constante con una incógnita. Pero esa incógnita al final de cuentas va a ser P por X. O sea, me va a quedar algo así. 48,6 menos P dividido menos algún número menos P menos P por X. Entonces aquí yo ya no voy a poder tachar tranquilamente la X, la P. Entonces me va a quedar una ecuación con dos incógnitas. No voy a poder resolver eso. Entonces, ¿cuál es el artificio para resolver esto? Esa es la única, el único secreto en este ejercicio. Y ya vimos eso en el planteamiento del ejercicio anterior. ¿Qué significa conocer la línea neutra? ¿Qué implica que yo conozca la posición de la línea neutra? ¿Alguien me puede decir? Cuando yo conozco la posición de la línea neutra, intrínsecamente yo conozco la posición de una carga única resultante con una cierta excentricidad que me genere esa línea neutra. Entonces, lo que yo tenía que hacer era cambiar, digamos, o trabajar con una resultante con cierta excentricidad. Entonces, el único ajuste que yo debería hacer es, en vez de tener n menos 48,6 menos P3, yo voy a reemplazar por una resultante. Y en vez de tener menos no sé cuánto, menos P3 por X, menos P3 por tanto, yo voy a reemplazar esto por una resultante con su excentricidad. Y ahí sí meter aquí. Entonces, ¿qué haría? Normal, momento, igual al momento estático, dividido la inercia de la línea neutra. Momento estático. Dividido la línea neutra. Y fíjense que aquí, cuando parecía súper complicado, se quedó súper sencillo al final de cuentas. Y de aquí saco la excentricidad de la carga resultante. Me sale algo como 13,416 dividido 7,398. Me sale 1,81 metros. ¿Cómo resuelvo ahora? Fíjense que mis incógnitas ahora siguen siendo X y P3. Es decir, hay dos. ¿Cuáles son las ecuaciones que puedo usar ahora? Son dos. Sumatoria fuerza X debe ser igual a la resultante. Sumatoria momento igual al momento de la resultante. Son dos. Entonces, la primera ecuación sería
qué sé yo, P1 más P2 más P3 más Q por L es igual a R. Ahí veo. P1, si no me equivoco, era 35, P2 es 10 y Q por L era 3,6. Entonces, P1 es 35, P2 es 10, P3 es la incógnita, más 1,2 por 3 debe ser igual a R. Aquí esto se queda a 48,6 más P3 igual a R. La primera ecuación. R ya tenía. No, excentricidad. Y por otro lado, sumatoria momento. ¿Dónde está la sumatoria momento? Aquí están las cargas. Sumatoria momento, por ejemplo, podría ser respecto a la línea neutra, ¿verdad? Y sería fuerza por distancia, que haría toda esta expresión que nunca logramos corregir. Entonces sería 1 por distancia 1, P2, distancia 2, P3, distancia 3, QL por distancia 4. Y eso debería ser igual a R por la excentricidad. Y aquí nada más yo debería poder resolver este sistema. ¿Ok? Entonces la resolución queda como tarea. Aquí lo interesante o lo que me resultaba bueno mostrar es que yo puedo reemplazar a veces toda una cantidad de cargas, toda una cierta cantidad de cargas, por una resultante con una cierta excentricidad, siempre. De forma que la resultante sea igual a la suma de las cargas verticales. Y la excentricidad es un valor que le agrego para poder resolver nada más. Entonces, si yo en vez de todas estas cargas reemplazo por una única ubicada en esta posición, yo obtendría esa línea neutra. Fíjense que lo mismo hicimos para el planteamiento de este ejercicio. ¿Qué hicimos? La misma idea. En vez de trabajar con esto, trabajamos como una carga con una cierta excentricidad. Entonces hay veces que eso nos facilitan o nos facilita el hecho de poder resolver el ejercicio. ¿Ok? Si es que no hay ninguna consulta, entonces tranquilamente podríamos dejarlo hasta aquí. A mí me gustaría que ustedes lleguen a plantear los ejercicios que no logramos terminar o que dejamos justamente para el planteamiento. Si se fijan, en el ejercitario, creo que esto y estos dos desarrollaron ayer en la otra sección. Esto ya vimos hoy. Estos son ejercicios simples, ¿verdad? Aquí lo único que tener en cuenta es el empuje del agua y el peso del muro. De vuelta, se define seguramente en la base, en el terreno. Aquí la misma idea, esto es algo que estuvimos viendo, ya planteamos, esto de vuelta es peso específico del muro con empuje del agua, no tiene ningún secreto. Aquí lo único que hay que identificar es qué lado se trataría de despegar del suelo y cuál no.
Ok, este sí ya es pensar un poquito más sobre líneas neutras. Entonces, básicamente es cuestión de ir practicando, pero los conceptos no se alejan mucho más que esto, ¿verdad? Es encontrar la forma nada más. ¿Ok? Profe, ¿puedes decir rápidamente cómo resolver el ejercicio la guía de 3 materiales que diste la clase pasada? Este de aquí, creo que era. Ok, aquí ¿qué hicimos? Evidentemente era un material base con dos tipos de refuerzos distintos nada más. Entonces lo primero a determinar era el módulo de elasticidad de cada uno de los materiales. Y aquí no es que el módulo material es distinto para tracción y compresión, sino que lo único que se midió fue la elongación para la tensión de tracción, la elongación para la tensión de tracción, la elongación para la tensión de tracción. Entonces de aquí sacamos el valor de E para cada uno. Aquí sería 1700 dividido 7,5, 210 dividido 2 por 10 a la menos 3, 1500 dividido 6 por 10 a la menos 4. Sacamos el valor del módulo de elasticidad. Lo ideal sería definir uno como base. ¿Cuál yo tomaría? Digamos, el material inicial. Entonces me voy a dar cuenta que para el material de refuerzo va a tener un salto igual a N1, por ejemplo, y para el material de refuerzo inferior va a tener un valor de salto N3, que va a depender de justamente estas relaciones, ¿verdad? Entonces lo que yo definiría, a ver, aquí, N1 va a ser igual al módulo de elasticidad 1 y el módulo de elasticidad 2. Y N3 sería módulo de elasticidad 3 y el módulo de elasticidad 2. Entonces ambos voy a trabajar con eso. Y el material 2 sería exactamente igual como está ahí. Ahora, me dice los valores mínimos que permiten aplicar el máximo momento flector positivo. Entonces, esquemáticamente, tendríamos una situación algo así, ¿verdad? Podría decir que la línea neutra, supongamos que la línea neutra está ahí. Entonces mi diagrama de tensiones sería algo así. Y aquí, un salto. Aquí, un salto. El material del medio era 2, ¿verdad? Le puedo llamar, qué sé yo, sigma 2, momento positivo, genera compresión arriba, tracción abajo. Entonces le puedo llamar sigma 2 traccionada y aquí sigma 2 de compresión. Este valor aquí sería el valor de sigma 1, o es decir, N1 por sigma 2 de tracción. Este pico de aquí sería el valor del 3 o N3 por sigma 2 de compresión. Perdón, al revés puse esto. Compresión, tracción, tracción, compresión. Ok, entonces ya tengo definido esto. ¿Qué es lo que me queda hacer? Calcular los valores máximo y mínimo de M y N que permitan aplicar el momento flector positivo y la posición de la línea neutra de la sección. Entonces, los datos que yo debo utilizar sería una combinación de estas de aquí. Fíjense que yo puedo modificar la posición de la línea neutra.
¿sí? Yo puedo modificar la posición de la línea neutra. ¿Por qué? Varío este ancho y la posición neutra se desplaza para abajo, por ejemplo. Aumento el valor de esto y la línea neutra se desplaza para el otro lado. Es decir, yo puedo jugar con la posición de la línea neutra. Aquí las incógnitas más bien deberían ser este valor A y este valor B. De forma que A más B sea 30, evidentemente, y A sobre sigma 2 de compresión sea igual a B sobre sigma 2 de tracción. ¿Ok? Me doy cuenta que A, B y todos los valores sigma todavía son incógnitas. Para eso, yo antes tuve que definir estos coeficientes, N1 y N3. Al conocer esos coeficientes, entonces yo voy a saber cuál se da aquí primero, cuál tensión de compresión se da primero. Vamos a definir N1. ¿Cuánto sale N1? 210 dividido 2 por 10 a la menos 3. Dividido 700 sobre... N1, N1 era rojo. Sale algo así como 21,59. ¿Ok? Entonces yo tengo que ver si se da primero este valor de compresión o si se da el valor este de compresión. Entonces me voy al material 1. El valor máximo admisible para la tensión de compresión es 1900. ¿Ok? Entonces, si hago 1900 dividido esa n, me debería salir este valor. Y al hacer eso me sale 88. Me fijo si este valor es menor o mayor a 88. Y sí, es menor. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que esto es 1900 y que esto es eso, ¿verdad? 1900 dividido n. 0,01 parece. De la misma forma hago este análisis aquí. Veo cuánto vale N3. Me sale algo así como, ni idea, voy a probarlo ahora. 1500 dividido 6 por 10 a la menos 4. Todo eso dividido 110. 23. 23,8 aproximadamente. Entonces de vuelta, voy a decir, vamos a suponer que V3 se da. Entonces V3 debo comparar con el de tracción. Me fijo, 1500 dividido ese 1500 dividido ese coeficiente me sale 63. Entonces el de tracción sigue siendo menor, entonces está bien. Entonces aquí sería 1500 y por lo tanto esto sería 63. ¿Ok? Entonces de ahí que yo saco, ya saco las tensiones admisibles. Por lo tanto, se me va a definir los valores de A y B. Entonces A me va a salir un valor, B me va a salir un valor. Y el ejercicio lo único que me pedía era determinar la posición de la línea neutra, va a ser de acuerdo a estos valores, y el flector momento, o sea, el momento flector positivo, ya al ser positivo quiere decir que esta sería la combinación, y el momento sería siendo
perdón, F1 por D1 más F2 por D2 más F3 por D3 más F4 por D4. En donde esto, por ejemplo, le puede ser F1, este aquí ser F2, este aquí ser F3 y este aquí ser F4. Y ya está. Súper corto es este ejercicio. Aparentaba nomás ser muy complicado. ¿Se entiende, verdad? Evidentemente, al ser más ordenado, va a ser un poco más extenso, pero es básicamente hacer esto que dice aquí. Verificar cuál de estos dos puede llegar a ser el máximo, verificar cuál de estos dos puede ser el máximo, con eso disponer la posición de la línea neutra y luego recién calcular el momento. Eh, Así, de la suma de fuerzas sacas M y N. La propiedad de cada material se muestra en la tabla. Calcular los valores mínimos de M y N que permiten calcular el máximo momento efector positivo y la posición de la línea neutra. Estos eran distintos, ¿cierto? Espesores iguales. Al tener la posición de la línea neutra, podríamos sacar la sumatoria de fuerzas que quedaría en función a M y N. Los momentos aquí, si es que relacionamos con un momento externo, ya iba a ser un dato. Pero el momento externo no es un dato. Eh, Fíjense esto. De la sumatoria de fuerzas, lo que se saca es M más N o una relación entre M y N. ¿Cuánto? No sé. Sale una relación entre M y N. Me falta otra. ¿Cómo yo procedería? ¿Cómo yo procedería? ¿Qué datos yo tengo más? En este caso, la única opción que tenemos es o conocer el momento externo, pero en este caso no es, o entonces utilizar la posición de la línea neutra. Entonces, esto. Y necesariamente tendremos que trabajar con la sección transformada. No hay otra forma ya, de acuerdo a los datos que nos dan. Al sacar la sección transformada, entonces, ¿qué vamos a ver? Nuestra sección transformada sería algo así. Vamos a ver rápidamente. Creo que verde era el central. El superior era azul. Y el inferior era rojo. Así. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener, evidentemente, este ancho B era 20. Ponerle aquí arriba. 20.
este ancho ahora viene a ser m por n1, que es igual a 21,59. Y este inferior viene a ser n por n3, que era 23,8 aproximadamente. N. ¿Y qué yo sé? Que esta es la línea neutra. Ahora, ¿cómo uso ese dato? ¿Qué debe ocurrir? Fíjense que yo ya conozco esto, ¿no? Este valor aquí es A y este valor aquí es B, que son datos numéricos. Son conocidos también. Aquí las únicas incógnitas vienen a ser M y N. Pero de aquí yo tengo que sacar una relación, porque la otra ecuación ya tengo de aquí. ¿Cómo saco aquí la relación? ¿Cómo saco una relación entre M y N? Momento estático y que igual. Fíjense que aquí, momento estático de la zona comprimida debería ser igual al momento estático de la zona traccionada. Ahora, eso no debe ser algo que ustedes hagan automáticamente sin pensar. ¿Esto por qué se da? ¿Por qué yo puedo decir los momentos estáticos deben ser iguales? Porque primero yo debo saber que el ejercicio me pedía el máximo momento flector. Como me dice solamente eso, entonces yo puedo considerar que se trata eh, de una situación de flexión simple. Eso primero luego. Al identificar que se trata de una flexión simple, entonces de ahí yo puedo decir, sí es fácil, la línea neutra coincide con el centro de gravedad. Y de ahí yo puedo decir, lo que pasa es que si yo hago un momento estático respecto al centro de gravedad, no importa si tomo la mitad superior o la mitad inferior, ambos van a ser iguales. Pero yo no puedo decir esto sin entender por qué. Todo esto está detrás para poder decir que los momentos estáticos son iguales. Y de ahí saco la otra relación entre M y N. De aquí sale una relación entre M y N. Que con esta se resuelve, sale M igual a tanto, N igual a tanto, y ahí se va acá. Ok, si resolviste así y M sale negativo, significa que ese momento, ese refuerzo superior no es necesario, entonces hay que eliminarlo. Por ende, este valor hay que ajustarlo. Volver a calcular la posición de la línea neutra y ahí sacar. ¿Ok? Y en ese caso ya no habría, no habría, haría falta hacer esto. Porque directamente de esta relación saldría el valor de n y ya con esto podría sacar el momento. No sé si hay alguna otra consulta. De lo contrario, sería hasta aquí la clase.
De vuelta, muchas gracias por la participación y la atención y que tengan buen resto de fin de semana. Muchas gracias. Chau, chau.